Quiero comenzar leyendo un versículo que les leí en la última prédica. Y si ustedes recuerdan, estamos terminando el día de hoy una serie que se llama Dios solo te pide una vida de obediencia. Y este es el tema que desarrollamos durante 2 semanas, esta es la tercera. Y quiero comenzar leyendo sobre este tema. Dios solo te pide una vida de obediencia. Y quiero que por favor consideren cómo se los voy a leer y que tomen que lo asimilen. Y esto está en Juan 14, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Cuando conocemos, entre más conocemos de Cristo, más conocemos al Padre, más nos enseña, más sabiduría, y desarrollamos una serie de virtudes, dones que el Señor nos va poniendo. Porque las enseñanzas de Cristo es la mismísima palabra de Dios. Que mientras más conozco a Cristo, más conozco al Padre. Por eso les dice: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Y mientras más conocemos la Escritura, mientras más redarguimos la Escritura, más lo conocemos. Entonces, porque esto está en la palabra, que es Cristo, que es la mismísima palabra de Dios. La voz, y es la voz que debemos de escuchar en nuestro desierto. Cada uno de nosotros tiene su desierto, cada uno de nosotros tiene sus propios problemas, cada uno de nosotros vive ciertas dificultades y ese es el desierto que nosotros estamos viviendo. El pueblo de Israel vivió deambulando 40 años en el desierto porque Dios quería transformar su vida, Dios quería cambiarlos hasta llegar a la vida prometida. Porque a pesar de que eran el pueblo de Dios, era un pueblo contaminado de idolatría, de pecado y de muchas cosas, ¿no? Entonces, la voz que debemos de escuchar en nuestro desierto es esta, la palabra de Dios, y esto por medio de Cristo. Por ello dice, si obedecemos a Cristo, estamos obedeciendo al Padre. A eso se refiere que lo conocemos, Dios encarnado en su Hijo, en cada palabra que nos enseña. ¿Sí me supe explicar? Las enseñanzas de Cristo hay que cargarlas atadas al cuello, y es un tema que veníamos viendo en Proverbios 3. Y entonces esta palabra hay que cargarlas atadas al cuello, cargarlas siempre con nosotros para que nunca se nos olviden. Anteriormente, aquellos amantes de la palabra del Señor y que querían conocer más de Él, traían la Biblia en papel físico, pero el día de hoy pues es tan fácil como prender el teléfono y ahí tenemos la palabra, ¿no? Y eso es de gran bendición. Nada más que corremos el peligro de desviarnos y abrir otras cosas que no debemos. Entonces nos desviamos tal vez con el Facebook, con los memes, con cosas como esas. Pero cuando traes la palabra en papel, no hay cosa que te distraiga, porque estás metido en la lectura. Pero bueno, tenemos ese medio ahorita, y esto es para que pues nunca se nos olviden y ponerlas en práctica siempre en todo lo que hagamos. Porque Cristo es el camino que nos muestra cómo llegar al cielo con Él, junto con Cristo. Amén. Junto con Cristo y con el Padre, porque Cristo lo dice en su palabra: me voy, me adelanto, le voy a ir a preparar porque ahí en la casa de mi Padre hay muchos cuartos. Entonces nos está diciendo que allá estaremos en el cielo con Él y con el Padre.
Por eso le dice muy claramente este rey Salomón a su hijo: grábatelas en la mente. En Proverbios 3 que leímos, grábatelas en la mente. Le está diciendo que nunca se te olviden sus enseñanzas, pero también obedécelas. Porque no se trata de sabérmelas de memoria, por supuesto, sino conocerlas, escudriñarlas y practicarlas. Entonces aquí nos está enseñando, o le está enseñando Salomón a su hijo, y aparte es para nosotros, que debemos siempre tenerlas presentes. Si tú te alejas de la iglesia durante un tiempo, lo más seguro es que te vas a olvidar de muchas cosas. Vas a poner esa cierta barrera entre tú, la palabra, y con el Señor. Por eso es tan importante para nosotros los cristianos, o los que hemos aceptado a Cristo, no separarnos de Él. Debemos de estar siempre, siempre llenándonos de su presencia, de su conocimiento y la sabiduría que éste da. Entonces, le dice él, grábatelas en la mente, que nunca se te olviden sus enseñanzas, pero pues también obedécelas, ¿no? Ahora, Jesús nos está enseñando que la única forma de ser parte de la familia de Dios es siendo obedientes a sus enseñanzas. Si tú no eres obediente a sus enseñanzas, pues no estás viviendo la palabra, estás viviendo tu propio mundo, tus propios pensamientos, actitudes, y esto no te tiene en la familia de Cristo. Ahora, y este camino es el camino a la vida eterna, y la única forma de tener una vida de paz y gozo aquí en este mundo es esa: obedeciendo la palabra y estando siempre. Por eso le dice, tenla como afrenta a tus ojos, cuélgatela como un collar al cuello, grábatela en tu mente. O sea, Salomón está tan preocupado para enseñarle a su hijo, porque sabe que es la mejor herencia que él le puede dejar. Porque la fama, la fortuna y todo esto, hermanos, nos va a permitir llenarnos de tantas cosas que satisfagan la carne. Pero al final del tiempo, las cosas cambian. Al final del tiempo, hermanos, el mundo gira. Y cuando no tenemos ese Dios poderoso a nuestro lado, cosas horribles suceden. Ahora, aquí lo importante, que no debemos solo reflejarlo, no solo aparentarlo, porque así no llegaremos al Padre. Debemos de grabarlo, entenderlo y practicarlo, ser ese testimonio. Por eso dice que es la única forma de tener una vida de paz y gozo aquí en este mundo. Pero debemos de reflejarlo, no solo aparentarlo. ¿Y por qué nos obliga esto a hacerlo? No nos está obligando, nos está enseñando. Es tu decisión si lo practicas, no lo practicas, si vives conforme a esa palabra, conforme a la enseñanza. En realidad es decisión personal. Cuando tú reflejas esa luz, la palabra de Dios, o sea, tu vida, o sea, la belleza de la palabra de Dios en tu vida obedeciéndola, dice el versículo 4 de Proverbios 3, tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. ¡Wow! Hermanos, cuando yo cometo un error, que sé que ha ido en contra de la voluntad de Dios, algo que, cuando yo cometo un error, pecado, como le queramos llamar, a mí me inquieta demasiado eso y me está redarguyendo mi mente. Y ¿sabes qué? Me empiezo a sentir culpable de algo que hice y me empieza a hacerme sentir lejos de Dios. Y no termino de pedirle perdón y Señor, y perdóname, y porque se siente horrible. Yo, sentido horrible, pensando o creyendo que algo que cometí, un error que cometí, me ha alejado del Señor. O ha puesto, no alejado, ha puesto una barrera entre Él y yo. Y no se trata de andar que todo lo que hice ya es pecado, todo lo que hice es malo. No, tampoco.
Dios redarguye el corazón. Dios te inquieta cuando algo está mal. No toda la vida, ya le di un beso a mi esposa, ya pequé. No, hablo de cosas que de alguna manera verdaderamente cometiste un error y van en contra de las enseñanzas de Dios. Robar, mentir. Hace unos par de semanas, aquí a un lado hay un local que vende saldos. Y fuimos a dar la vuelta. Me gusta chacharear. Y vi una bolsita bien bonita para mi nieta. Y en esa bolsa se supone que vienen trastecitos y cosas como esas. La compré, estaba barata, me la llevé a la casa y le digo, a ver qué trae adentro. Y saca a mi esposa y eran 3 rasuradoras de esas inalámbricas. Te sirven para cortar el cabello, rasurarte, dar forma a la barba. Venían 3. Y dije, ya la armé. Pero para pronto el Señor, no son tuyas. No son tuyas. Dije, chile, pues sabes qué, amor, hay que regresarlas. Porque nunca fue así la intención verdadera de quedarme acá con ellas, pues, pero te pasa por la mente y dice, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y las tuve que regresar. Entonces llegué, venimos el siguiente domingo, estaba cerrado, no, pues, se amolaron, ¿no? Yo las vine a dejar, pero pues no estaban. Me voy a la casa y ya para el siguiente domingo ya me venía y me dice el Señor, ahí están. Sí, dije, bueno, y agarro la bolsita que las traigo y le entrego. Oiga, le vengo a dejar esta fiesta aquí. Ay, muchas gracias, oiga, porque ya me conocen, ¿no? Que soy pastor y somos de la iglesia. Y gracias, pastor, y que no sé qué. Pues ok. Y que veo algo ahí y digo, oiga, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Unos tenis. Estaban bien baratos, unos Adidas, 500 varos, hijo. Originales. Y de mi número. Está peor todavía encontrarlos. Y que le digo, ¿cuánto? 500 pesos. Le digo, hazme un descuento. Yo dije, le acabo de regresar 3 rasuradoras inalámbricas. Imagínate un billete. No puedo. Dije, ching. Le digo, bueno, ni modo, ahorita no, muchas gracias. Y la verdad no los compré porque no los necesitaba. Mi esposa me acababa de regalar unos tenis Reebok. Y dije, no, pues vámonos. Y no los compré, pero después dije, gracias a Dios porque inquietaste mi corazón. Si yo me hubiera quedado con esas rasuradoras, no me lo hubiera acabado. Eso me hubiera hecho sentirme lejos del Señor, me hubiera hecho sentirme que me estaba separando de Él por una tontería. Y a eso me refiero, hermanos, que de alguna manera cuando nosotros cometemos un pecado o cuando nos alejamos de Dios, se siente horrible, porque te desesperas. Y cuando no encuentras... Cuando no eres así, cuando te portas lo mejor posible conforme a las enseñanzas de Dios, encuentras el favor de Dios y el de los hombres. Y donde te pares, serás bien recibido. Amén. Cuando tú tienes el aprecio de Dios, es porque estás viviendo y obedeciendo su palabra. Cuando tú tienes el aprecio de Dios es porque estás viviendo y obedeciendo su palabra. Ahora, estás reflejando su presencia en tu vida y esto te hace agradable ante los demás. Sí se entiende. Sí me expliqué. Te ganas el aprecio, el respeto de los demás. Alguna vez, no sé si te han dicho a ti que tienes algo... No sé, algo que los demás no se explican qué tienes, que ven en ti algo así, es que tienes algo que no sé qué es que tú eres una persona, no sé, como que tienes esto. Y esto es porque tú tienes el aprecio de Dios, tienes el aprecio de Dios y los hombres te empiezan a apreciar a ti, es esa luz de la palabra de Dios en tu cuello. Que estás mostrando esa luz, o sea, estás viviendo la palabra de Dios y obedeciendo sus enseñanzas.
Ahora, quiere decir que no se te olvida tan fácilmente la palabra, que cuando salgas de aquí, no quiere decir que ya cumpliste con venir a la iglesia, te sales y se te olvidó. Hoy estuvo buena la prédica. Oye, me llegó. Sí, pero se te olvida. O ya no la practicaste. Y de eso le dice Salomón a su hijo: grábatela, cuélgatela al cuello, grábatela en tu mente, que no se te olvide nunca. Si yo me quedé con dudas con la palabra del Señor, ¿qué tengo que hacer? Llego a la casa e investigo. ¿El pastor lo que nos dijo será real? Si está en lo correcto el pastor, pues voy e investigo. ¿Sí? Porque ahí es donde verdaderamente voy a ver que las cosas son ciertas y que deben de ser así. Ahora, entonces, estamos viviendo la palabra de Dios y obedeciendo sus enseñanzas, que no se te han olvidado. Nos ha venido, o más bien no has venido solo a oír, sino a escuchar y practicar. Por eso hay que anotar y estudiar para que no se nos olvide. Hoy terminaron las primeras 25 lecciones, el primer módulo del discipulado, lo terminaron hoy. Vi vacío, desgraciadamente, de los 11 que vienen, nada más habían creo que 4 o 5. Y está bien, no me preocupa. Y yo platicaba con Gabino, que es el responsable de dar esa materia. Y como saben, pues la materia de ahí arriba, la que tomamos ya, los que tomamos el primer nivel, ya estamos en el segundo nivel. Ya terminamos la primera materia, ahora estamos con la segunda, ya vamos a empezar la segunda materia. Y yo le decía a Gabino: mira, Gabino, no me importa si no vinieron. A mí lo que me importa es lo que aprendieron. Porque eso es lo importante. Y tú puedes decir: es que ya lo hice, ya esto, ya lo otro. ¿Y qué aprendiste? Bueno, no se me grabó. No es que se te grabe la lección, es que el Señor te enseñó algo, una cosa nada más. Con eso el Señor te dio lo que quería darte. Entonces yo le decía: no te preocupes, lo importante es que la gente haya aprendido. Para esto tienen que entregarte el manual de las lecciones para yo mandarlas a León y que allá califiquen y les demos el reconocimiento por haber terminado el primer módulo, ¿no? Entonces eso es lo importante, que aprendamos, que no se nos olvide. Y mientras más estudias, más te lo grabas. Porque mira, yo le decía a él: si no vienen, no importa, lo pueden tomar en línea. Es más, ese discipulado está diseñado para tomarse en línea. Pero Gabino les comentaba y decía: es que sabes que no hay cómo compartirlo y estar físicamente. Ahí arriba yo les decía: ¿saben qué? Pues mejor cada quien tómenlo en su casa. No, pastor, vamos a reunirnos y aquí nos ponemos. Ah, bueno, ok. Eso es como cada quien quiere. A mí lo que me importa es que aprendas. Que cada día vayas aprendiendo más. Mira, esto, la obediencia, el ser agradable a Dios, te hace agradable ante los demás. Te ganas el aprecio, el respeto. Esa luz de la palabra de Dios en tu cuello es que estás viviendo la palabra de Dios y obedeciendo sus enseñanzas. No se te han olvidado. No has venido solo a oír, sino a escuchar y a practicar. Quiero leerles capítulo 3 de Proverbios, versículo 5. Perdónenme si tartamudeo o si me sienten un poquito inseguro, ya luego les explicaré qué pasa, ¿no? Pero gracias. Entonces vamos a leer el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios, que dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Muchas veces no vamos a la iglesia porque
yo ya sé cómo es la cosa, ya sé cómo vivir, yo ya las cosas las hago de esta manera. No. Y nos empezamos a sentir muy inteligentes. Por eso dice el Señor, le está diciendo aquí en este capítulo 3, le está diciendo Salomón, seguimos con capítulo 3, versículo 1 al 6, estamos en el 5, les dije que los íbamos a ir desglosando versículo por versículo, y dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Creo que es muy claro, donde el Señor nos está diciendo, haz a un lado tu soberbia, deja de sentirte inteligente, deja de sentir que tú eres el todo lo puedo, el que no pasa nada. No es cierto. Nosotros cuando amamos a Cristo, cuando hemos conocido a Cristo, sabemos que no podemos vivir sin su dirección. Y esto es un hecho. Debemos de anotemos, investiguemos y practiquemos, y nunca se nos van a olvidar las enseñanzas de Jesucristo. Por eso es tanta insistencia, hermano santo, en tomar el discipulado. Por eso es tan importante de tomar ese discipulado. Mira, las primeras 25 lecciones son básicas. Es la enseñanza básica de la Biblia. Pero cuando yo lo tomé, porque yo las tomé, empecé a recordar cosas que se me habían olvidado y no practicaba, Y cuando las empiezo nuevamente a tomar, decía, wow, y hablaba con mi esposa, ¿no? Porque las hacíamos juntos en la casa. Y venía y la daba aquí también. Entonces yo decía, wow, ¿cómo se me ha llegado a olvidar tantas cosas? Y ahorita lo que hemos tomado ahí arriba es la introducción al Nuevo Testamento, donde te explican exactamente lo que se refiere y lo que compone el Nuevo Testamento y qué significa cada libro del Nuevo Testamento, cómo fueron escritas, cuándo fueron escritas, quién las escribió y el contexto histórico, político y social de cada una de las cartas. Y eso es importante saberlo. Entonces, hermanos, debemos de practicar. Investiguemos, estudiemos y nunca se nos olvidarán las enseñanzas de Cristo. Y si no se te olvidan, ya la armaste. Porque vas a vivir conforme a sus enseñanzas. Dice el versículo 6, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Hermanos, ¿quién no quiere andar por el camino recto? Pues yo creo que a eso vienes, ¿no? A la iglesia. Vienes a buscar el andar por ese camino recto, esas veredas de justicia que el Señor te muestra. Es lo importante y por esa razón estamos buscando la forma de vivir cada día más a Cristo y reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo lo voy a reflejar? Practicándolo. ¿No te ha pasado que admiras mucho a un actor o ves una serie o ves algo y terminas hablando y comportándote como él? Si ves una de esas de narco, terminas... Si ves una de norteños allá, terminas hablando... Es más, vete una semana a Monterrey y regresas hablando como norteño. Sí... ¿A dónde? En el Tunal, me dijo. Después de una semana en el Tunal, llegas, no, pues sí, hombre, no, ¿cómo no? Porque eres muy fácil de dejarte influenciar por algo. Y qué mejor dejarte influenciar por las enseñanzas de Jesucristo. Si tú lo vives, lo estudias, lo practicas, vas a terminar hablando y siendo como Jesucristo. Amén. Ahora, dice aquí, confía de todo corazón. Confía es apóyate. Eso nos quiere decir la palabra confía en este versículo. Apóyate de todo corazón en el Señor. Salomón aconsejó a su hijo vivir una vida de confianza en Dios. Es lo que todo buen padre debe de dar a sus hijos. Es todo lo que un buen padre debe de enseñarle a sus hijos. Confía y apóyate en el Señor. Confía en Dios.
Porque Salomón había descubierto que Dios era digno de confianza. Wow, no, gracias por ese amén. Ahora, digno de confianza, imagínate, ¿cómo no voy a estar cerca del Señor? Si tengo que confiar en Él, porque Salomón ya lo había descubierto, por eso le podía aconsejar a su hijo. ¿Tú podrías aconsejar eso? Confía en el Señor. Amén. Ahora, nuestra naturaleza, hermano, es confiar en algo o en alguien. ¿Estás de acuerdo? Incluso si se trata de nosotros mismos. A veces confiamos más en nosotros mismos que en Dios. No, no, ahorita me sale. No, no, hombre, me conocieras. Más a los papás, papá, es que eres maravilloso, más sobre todo hoy, ¿no? Es que eres un gran ejemplo y te empiezas a sentir como pavo real, ¿no? Porque nosotros somos ese tipo de personas. Nuestra naturaleza es confiar en algo o en alguien, incluso si se trata de nosotros mismos. Por ello le dice, reconócele, confía que Él estará contigo. Amén. Hermano santo, es lo que yo te digo hoy. Confía en Él y confía que Él estará contigo toda la vida. Y no te va a soltar, y vendrán tormentas, vendrán lo que tú quieras, y tú permanecerás firme. Caerán 10,000 y 1,000, pero tú estarás firme, porque el Señor va contigo. Eso es lo que el Señor nos quiere, y lo único que nos pide es obediencia a su palabra. Mira, Salomón nos dijo que pusiéramos nuestra confianza en el Señor, o le dice a su hijo, y debemos de estar convencidos de lo que busco y lo que quiero del Señor. Debemos, para yo confiar en Él, primero debo estar convencido qué es lo que necesito, qué es lo que busco, qué es lo que quiero del Señor. Y me refiero, hermano, a que no voy a convencerme de lo que quiero y espero que me dé. No, no es así, sino de lo que estoy dispuesto a dar. ¿Qué estoy dispuesto a dar yo por el Señor? Ahí va el pastor, la lana. No, hombre, Dios es el rey del oro, el rey de la plata, no necesita tu dinero. Pero es lo primero que se nos viene a la mente. ¿O qué estoy dispuesto a dar? Híjole, pues no, hermano, ¿sabes qué te pide el Señor? Obediencia. Obediencia. Y si el Señor te dice, párate de cabeza, párate de cabeza. Si el Señor te dice, te quiero ver aquí todos los domingos, porque de esta forma vas a salvar tu vida. Pues yo es lo que haría. Y yo aquí estoy todos los domingos porque sé que Él va a salvar mi vida, pero sobre todo porque sé que ya la salvó. Eso es lo más importante, que ya salvó mi vida. Imagínate. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tengo ni una sola deuda con el Señor. No tengo una sola deuda. Porque Él no me pide nada a cambio. Él lo único que me pide es obediencia. ¿Y sabes por qué me pide obediencia? Porque es soberbio y orgulloso y quiere que lo obedezca. No, porque quiere que yo esté bien. Eso es todo. Es por lo que me pide obediencia. Para que yo tenga la vida que Él diseñó para mí. Hermano, por eso es tan importante que seamos obedientes. Mira, espero que no buscar o esperar a que me dé algo. El Señor te da conforme a lo que tú necesitas. El Señor te va dando todo lo necesario y te provee de la forma en que menos lo piensas. Y dice, no, mira, yo ni a la iglesia voy, yo ni sigo a Cristo, y ve, mira cómo me va. Está bien, no me voy a meter en esos puntos, pero si tú crees que porque tú eres mejor que Dios, está bien, yo no tengo problema con eso, ¿no?
Ahora, por eso decía yo, ¿qué estoy dispuesto a dar? Porque esta obediencia debe de ser en el corazón. Obedecerle en el corazón, nada más. El saber amar, el saber respetar, el saber extender la mano, no con dinero, hermanos, el extender la mano para aquel que está pidiendo la ayuda, aquel que necesita de una salvación, aquel que necesita de una palabra de consuelo, aquel que necesita el abrazo de alguna persona que lo ame, una persona que de gran corazón, porque está viviendo la palabra de Jesús, le está extendiendo la mano para ayudarlo. Desgraciadamente a veces hay mucha gente que le extendemos la mano, pero no la quiere. Ahí desafortunadamente ya no podemos hacer nada. Y dice, yo te extiendo las manos cuantas veces quiera, pero si tú no quieres. Por eso, hermano, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros demos? ¿Qué estoy dispuesto a dar? El tratar con amor a la gente, respetar a la gente, el no ser egoísta, rencoroso, el perdonar. Todo eso te va a llevar a vivir en paz, en una vida tranquila. Eso es lo que Él nos pide. Eso es lo que Él quiere que le demos, una vida de obediencia, porque esta obediencia debe de ser en el corazón. Nuestra meta, hermano, en obediencia como cristianos, no debe de ser mera conformidad externa. Escucha esto. Nuestra meta en obediencia como cristianos no debe de ser mera conformidad externa a la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Voy a explicar. Nuestra meta en obediencia, o sea, nuestra meta cuando se trata de obediencia como cristianos, no se trata nada más de mera conformidad externa a la voluntad de Dios. Si Dios me pide que vista de una manera, si Dios me pide que haga una obra, si Dios esto, porque la palabra lo dice, sí está bien. Hay que hacerlo, pero eso es nada más algo de apariencia. Ay, qué buena persona, ya viste cuánta obra hace. Ay, mire esa persona, esto no. No, hermano, eso es nada más externo. Dios quiere decirnos que vivamos que no vivamos un cristianismo de apariencia, sino con un corazón que lo ama y lo obedece en su totalidad. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Un corazón que lo ama y lo obedece en su totalidad. Dice que cuando seamos juzgados ante la presencia del Señor, porque seremos juzgados todos, cuando Él abra el libro de la vida y saque el nombre de cada uno de nosotros, seremos juzgados no por las obras que hicimos, sino por la fe con la que hicimos esas obras. Es como nos va a juzgar el Señor. Yo no puedo hacer una obra y que digo que es de amor, si no vivo en obediencia en Cristo. Estoy nada más viviendo de una apariencia externa. Mira, nosotros hemos sido llamados a expandir el reino de Dios, ¿estás de acuerdo? Y se expandirá por medio de nuestra obediencia a su palabra. Nosotros fuimos llamados, lo dice Mateo 28, id y haced discípulos. Y no dice, ve y evangeliza, dice, haz discípulos, enséñales la palabra, enséñales lo que yo te enseñé, expande mi reino, o sea, propaga todas mis enseñanzas a aquellos que necesitan de mi ayuda. Porque mira, todos nosotros sabemos el día de hoy que la única salida que nosotros tenemos es Cristo. Es el único camino que tenemos. Y que Cristo es el único que salva. Y no estoy hablando de una muerte, estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de vivir en paz en la tierra. Hemos sido llamados a expandir por medio de nuestra obediencia a su palabra, a sus enseñanzas. Es así como todos conocerán a Dios y su reino, y se expandirá por toda tu comunidad. ¿Cuántos en tu comunidad saben que eres cristiano? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos en tu comunidad saben que eres cristiano?
No, pues hay una película que se las he dicho varias veces, se llama Cristiano de la Secreta. Este cuate en la mañana sale en su casa, tiene una bolsita negra, echa su Biblia, la enrolla y se la pone. Ah, no, sí, tiene la bolsa y se la pone y se va. Ya va a entrar a la iglesia, saca su Biblia y entra con su Biblia a la iglesia. Sale de la iglesia y la vuelve a meter en la bolsa, se quita. No, hombre, es todo un show el amigo. Porque muchas veces somos eso, hermanos, cristianos de la secreta. Pero dice que la obediencia de la palabra de Dios se considera, todos conocerán a Dios y su reino y se expandirá por toda la comunidad a través de sus enseñanzas que tú has recibido y de tu obediencia a ella. Fíjate, mira, quiero leerte esto que cuando yo lo investigué, lo leí, me impactó. Porque yo lo veía así muy, tal vez no con tanta profundidad, pero dice esto, mira, la desobediencia, escucha, por favor, grábatelo. Si puedes grabarte, que sea nada más esto el día de hoy de la prédica, ya es una bendición. La desobediencia de la palabra de Dios se considera una rebelión contra Dios. Qué duro. Pero cuando yo lo leí, dije, wow. Y no estoy poniendo carga sobre nadie, ¿eh? Te estoy diciendo las cosas como son y como están en los estudios bíblicos, en la teología. Existe el hecho de que si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, es rebelión contra Dios mismo. Por eso debo de practicarla, debo de entenderla, debo de conocerla. Una rebelión sería una rebelión contra su reino. Y esta desobediencia se vuelve una rebelión contra la autoridad familiar. ¿A cuántos padres aquí los mandan por un tubo los hijos? Ay, papá, tú eres antiguo. Ay, papá, tú esto. Ay, papá. Que no respetan una autoridad. ¿Y sabes de dónde viene esa desobediencia y rebelión contra la autoridad de la familia? Contra la desobediencia contra Dios. Y ahí viene. Hay una rebelión contra una autoridad. ¿Por qué mucha gente en la actualidad, jóvenes o algo, no obedecen una autoridad, la que tú quieras? Porque están rebelados contra la autoridad. Es que mi papá fue... y siguen viviendo y carcomiéndose por dentro con ese cáncer porque su papá fue. Ya fue. Hoy conoces de Dios. Y Dios lo que pide es el perdón. Dios lo que pide es que des amor. Dios lo que pide es respeto, reconciliación. Imagínate, nosotros siendo tan ingratos. El Padre quería ayudarnos, pero nosotros estamos en rebelión contra Él, contra la autoridad. ¿Qué hizo Dios para conciliarnos con Él? Mandó a Cristo, a su Hijo. Dios mismo en Jesucristo, en la tierra, a morir para reconciliarse con nosotros. Vino a romper el velo que nos impedía tener esa relación con Él. ¡Wow! ¡Qué Padre tan hermoso tenemos, ¿no? Mandó a su Hijo a morir, a sufrir por nosotros, para reconciliarnos con Él. ¡Qué pecado! ¿Qué error cometió Dios como Padre para que nosotros estuviéramos en rebelión con Él? Ninguno. ¿Qué errores? ¿Qué rebelión? ¿O qué pecado? ¿Qué errores cometió tu padre para que sigas enojado con él? No, es que si supiera mi vida, pastor, te cuento la mía y lloras, hombre. Pero Dios sanó mi corazón. Dios cerró las fracturas que yo tenía en la mente. Me hizo perdonar a mi padre que ya estaba muerto. Porque Dios transforma. Porque Dios es amor.
Entonces, imagínate lo que el Padre hace con nosotros. Pero si nosotros desobedecemos, estamos en una rebelión contra Él. ¿Por qué? Pues esa ya es tu decisión, que no quieres sanar tu corazón. Pero Él mandó a su Hijo con el ministerio. Fíjate, el ministerio más importante de Cristo aquí en la tierra fue venir a reconciliar al mundo con el Padre. Entonces, hermano, debemos de tener en consideración eso, que la desobediencia de la palabra de Dios se considera una rebelión contra Dios. Híjole, Dios me va a mandar fuego desde el cielo y me va a quemar. No. Dice su palabra también, por cuantas veces te llamé y te extendí mi mano y no me hiciste caso, recojo mi mano y volteo mi rostro de ti. Es que me va a... No, no te está castigando, simplemente que tú no quieres nada con Él, pues Él tampoco. Si el Padre en la cruz a Cristo lo dejó solo y le dice Cristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues porque estaba cargando todos los pecados de nosotros. Y el Padre es tan puro que no podía tener esa relación con ese pecado en ese momento. Entonces, hermanos, debemos de buscar el ser obedientes, una rebelión contra su reino. Esto significa y esta desobediencia se vuelve una rebelión contra la autoridad familiar, y es entonces donde empiezan las dificultades en el hogar. Y esa rebelión contra la autoridad familiar, hay familias que no tienen el padre, porque el padre falleció, porque el padre se fue, por lo que tú quieras. Pero hay madres que son responsables de esa familia y tienen autoridad. Entonces esa rebelión empieza con el padre. Y es donde empiezan las dificultades en el hogar, las divisiones. Mira, ¿cuántos matrimonios en la actualidad se divorcian por no someterse la mujer al esposo? Porque la palabra dice sométete, ¿no es cierto? Pero si tú no te sometes al marido, no, es que aquí las cosas son así. Y aquí la única que le queda rico es la... Tranquila. Patéame que me someto. No, tampoco. Ese es masoquismo. Pero mira, por eso hay tantos fracasos en los hogares y no hay bendición, porque no hay sometimiento, no hay respeto a la autoridad, hay rebelión contra la autoridad. Y a la mujer en la actualidad, aunque no le guste, aunque la mujer hoy en la actualidad es una mujer que es empoderada. No, el diseño de Dios es uno. Entonces siempre seré cola. Y no es que seas cola, porque el hombre no nació para ser cola. Digo, si es un borrachote desobligado, si es un hijo de María Morales y Pavón, y es... No. Pero antes de rebelarte contra él, mejor termina esa relación. Pero dice que si tú te sometes a Jesús, si tú vives la palabra de Dios, Dios va a cambiar ese hombre. ¿Qué no te gusta de tu marido? Que es un pelado, que es un mal hablado. Pues sí, tú eres igual que él. Luego respingó. Cuando mi esposa desde antes de casarnos, ella jamás decía groserías. No, yo tenía un vocabulario bien florido, hijo. El Señor me transformó, gracias a Dios, de mi boca hoy no salen groserías, hace mucho. Pero si mi esposa, por someterse a mí, hubiera dicho groserías, hijo, imagínate los dos. Cuando nos convertimos, ella seguía sin decir groserías y yo seguía de repente diciendo groserías. Y te hablo de un lapso de unos 6 meses. Y cuando yo decía una grosería, me decía mi esposa, papi, digo, ¿qué? Pues soy jarocho, ¿qué quieres? Porque es la palabra de muchos, ¿no? Y me decía, amor, no. Entonces yo fui entendiendo y le digo, Señor, la forma en que yo hablo no es correcta.
Transforma mi vocabulario, Señor. Ayúdame, Padre. Hoy una palabra de la boca, grosería, no me sale. Es más, la voy a decir y se me atora la lengua. Y si se me llega a salir una tontería, híjole, en ese momento volteo, Padre, perdóname, se me chispoteó. Pero es muy raro si es que lo he llegado a hacer. Entonces, hermanos, debemos de ver que el respetar la autoridad, la familia, es donde vamos a llevar nosotros un hogar perfecto. Ahora, ¿dónde empieza la división? En la casa, ¿no? El matrimonio. Si en tu casa hay división en la iglesia. Si en tu casa hay división en tu trabajo. Entonces, por eso debemos de estar siempre buscando respetar esa autoridad. Mira, esta desobediencia afecta en el trabajo, las amistades, y es el mismo Satanás incitándote a la desobediencia para dividir y destruir. No lo vas a ver ahorita, no lo vas a ver en un año, pero es Satanás incitándote a la desobediencia para dividir y destruir. ¿Qué nos dice Cristo en sus enseñanzas? Quiero leerles Mateo 22, 37, 38, que dice: Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, tú no puedes vivir más que a Cristo. Tu vida va a ser cristocéntrica, todo se va a mover a tu alrededor, porque les dijo, ahí se cruzó en esa versión una palabra, dice, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es entregarte de todo corazón y obediencia sin reservas. ¿Se entiende la palabra reservas? Sin reservas. Ay, esto sí. Ay, ¿qué malo puede haber aquí? Ay, no creo que esto sea... No, hermano, dice que debe entregarte de corazón y obedecer sin reservas. El 38 nos dice, este es el más importante y el primero de los mandamientos. Amarás a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el más importante. No, pero yo hago obras. No, no. Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, Él dice, este es el más importante y el primero de los mandamientos. Cuando ese corazón está convencido, te lleva una vida congruente. Quiero decir que eres el mismo en todos lados, no solo en la iglesia. Eres el mismo en todos lados. Aquí no digo una grosería, allá afuera tampoco. En mi trabajo, es que me desarrollo en un ambiente. Es que tú eres diferente. Tú ya eres diferente. Tú ya no eres el que eras, ni eres él. Pero hay que se burlan de mí. ¿Te importa más lo que piensa el hombre que lo que piense Dios? Mira, cuando ese corazón está convencido, te lleva a una vida congruente. Quiero decir que eres el mismo en todos lados. Si no, vivirás el cristianismo con un corazón dividido. El corazón es lo primero que se aleja de Dios y también es lo primero que regresa a Dios. ¿Sí se entendió? Fíjate, el corazón es lo primero que se aleja de Dios. Tus sentimientos, tu forma de pensar, de actuar, el amor se pierde, los deseos entran en la mente y empiezas a vivir una vida de locura. No, pero yo le soy fiel a mi esposa. ¿Te has preguntado por qué eres fiel? Estando lejos de Cristo, por supuesto. ¿Te has preguntado por qué le eres fiel a tu esposa? ¿Te has preguntado por qué le eres fiel a tu esposo? Y no me voy a meter en ese asunto, pero el corazón es lo primero que se aleja de Dios. Y también, cuando hay arrepentimiento, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, y sé que Dios es el único que me puede ayudar, eso es lo primero que regresa a Dios. Un corazón contrito y humillado. Buscando nuevamente la ayuda de Dios. ¿Qué es de todo corazón, hermano?
La confianza en Dios debe de ser verdadera, debe de ser completa. Poner la mitad de la confianza en Dios y la mitad en la confianza de uno mismo o en otra cosa es realmente no confiar en Él. Si tu corazón está dividido y para ti la lana es más importante que cualquier otra cosa y dices que eres cristiano y amas al Señor, tu corazón está dividido. No debes de dividir ese corazón. Porque entonces no es realmente no confiar en absoluto en el Señor. Ahora, debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza y conscientemente de todo corazón. Les he platicado que mi negocio pues ya anda mal. Desafortunadamente para las empresas que trabajamos de motos, pues ya no están dando lo que estaban dando. Y cada vez nos exigen más. Entonces, yo decía, pero bueno, de aquí vivo. ¿Qué hago? Tengo que aguantarme. Y es muy poco, pues, realmente lo que está ingresando. Estaba preocupado por la economía. Y de repente le digo, Señor, necesito hacer algo. ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame. No voy a dar un paso si tú no me dices qué hacer. Porque mi confianza está puesta en ti, Señor. Y pasó. Y el Señor no me contestaba. Y un buen día, estando yo allá en León con mi familia, le platicábamos y me decía, papá, ¿qué crees? A ti que tanto te encanta viajar. Porque todos saben que me gusta viajar, ¿verdad? No. Más a la playa, imagínate tirar. Yo cuando voy a la playa, me tiro así panza arriba. Y le digo a mi esposa, ya me quemé mucho de frente, voltéame. Y llega y me hace, me da vuelta para que me siga soleando. Y le dije a Dios, Señor, ¿qué hago, Padre? Ayúdame, por favor. Y ese día platicando ahí, me dice, mi hija, ¿qué crees? Que una amiga, la amiga Joco, fíjate que abrió una agencia de viajes. Le digo, a tener mucha lana. No, papá. Y ya me explicó todo. Y yo le decía, híjole. No, pues suena bien. A mí que me gusta viajar esto. Dije, tengo muchos amigos que también son viajeros. No viajeros, viajeros. Y esto. Y que digo, oye, pues no es mala idea. A ver, averíguame. Ya me metí a una programación ahí y a una capacitación. Y no, pues me gustó la idea. Y le dije a mi esposa, ¿cómo ves? ¿Nos aventamos? Pues va. El negocio, pues no lo cerremos hasta que ya Dios diga o lo traspaso al jefe de taller. Y ya que él se quede con él y hago la negociación. ¿Y qué crees? Que no me daba la respuesta a Dios. Y como saben, cumplimos 43 años de casados con mi esposa. Gracias. Y nos fuimos a la playa. Y estando en la playa, pues yo veía, decía, mira cuánta gente viene. Y esto y lo otro. Y ya que me acerco con un cuate ahí que vendía paquetes de turismo, ¿no? Que empiezo a platicar con él, hijo, que me empieza a emocionar, me dio tantas cosas, y, ay, pues mire, yo le puedo dar esto, y le puedo dar aquello, y le puedo poner aquí, y le puedo hacer esto, yo sería su representante aquí en Playa del Carmen, y así. Dije, Señor, esta es la respuesta. Y no fue esa, fue otra después. Total, hermanos, que la respuesta pues me la dio el Señor y digo, Señor, yo en ti confío. Algo tengo que hacer. Yo todavía, si Dios me lo permite, según yo, tengo muchos años por delante todavía de vivir. Me siento un hombre joven, fuerte, aunque ahorita ando todo chachalaco, pero sí, pero vamos. ¿Y saben qué? Que primero Dios voy a abrir una agencia de viajes. ¿Por qué? Porque yo confío en el Señor y sé que mi vida, mi economía, mi trabajo, mis ingresos, todo no depende del hombre, no depende del mundo, depende de Dios. Por eso yo confío en el Señor. Dice, no creas en tu propia prudencia, confía en el Señor. Y esto se lo digo no para que me compren viajes, pero si quieren se los vendo. Pero se lo digo para que veamos cuando Dios obra en tu vida. Mira, dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Tengan
unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él. Nos está hablando de humildad y de obediencia a Dios y de respeto a la autoridad, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Guau! Hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro al que yo le voy a rendir cuentas, ni doblaré mi rodilla, sino es a Jesucristo. Es lo que me está enseñando. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Wow, cuando tú haces esto, le das toda la honra, toda la gloria al Señor, al Padre. Y a Él me voy a someter. ¿Cómo no seguir a Jesucristo? ¿Cómo no seguir a Jesucristo? Por eso, hermano, este acto es el acto más sublime de humildad y obediencia y amor como ejemplo que nos deja Jesucristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Podría hacer yo muchas cosas tal vez diferentes para hacer lo que yo quiero hacer y quitarme los miedos. Porque muchas veces dice, unos billetes en la bolsa me quitan el miedo. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. No es cierto. No es cierto. He tenido miedos, por supuesto, pero sé que Cristo va delante de mí. Y así en cada uno de ustedes. Así debe ser esa confianza. Mire, es lo que nos pide Jesucristo a nosotros, obediencia hasta la muerte, para tener una vida de paz, de gozo y vida eterna. Dios exaltará tu nombre por tu obediencia. Nunca te va a dejar caer, nunca te va a dejar padecer, nunca te va a hacer daño el enemigo. Cuando vemos la obediencia de Cristo y de su señorío, se supone que nosotros los cristianos debemos demostrar una obediencia parecida. Pablo no enseña que nuestra salvación depende de lo que continuamente hagamos, eventos u obras u una serie de cosas. Lo que nos enseña es que la obediencia a la palabra debe de expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristiano. Y no solo individualmente, sino a través de la participación obediente en el llamado colectivo de Dios. Como iglesia tenemos un gran compromiso. Y debemos de obedecer a Dios y debemos hacer lo que Él nos pide. Lo que se vea en la iglesia se mostrará por tu obediencia. Pero lo que se ve allá afuera mostrará tu desobediencia y la destrucción de tu iglesia. Debemos de cuidarla, hermanos. Mira, termino con estos versículos de Proverbios 3, que leímos, versículo 5. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Sé que puedes ser muy inteligente y puedes hacer mucho, pero pon siempre a Cristo por delante. Siempre el Señor va adelante. Y en los versículos 7 y 8 nos dicen, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Amén. Este es el tema, hermanos, de lo único que nos pide Dios es una vida en obediencia. Y creo que ha sido muy claro el tema y el desarrollo para que podamos nosotros obedecerle. Esto no es para que yo te obligue a que lo hagas. Yo te estoy diciendo lo que la palabra dice. El obedecerla o no es tu decisión. Lo que tú vivas o no vivas es tu decisión. Las consecuencias, beneficios, es basados en tu decisión. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y
Pues hoy tenemos un evento